Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo parcial en la semana 9. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo regresaron a la casa después de los exámenes? ¿Todo bien? Buenos días, Bien, Ingeniero. Hola Ingrid, hola María, ¿todo bien? ¿Listos para iniciar esta nueva aventura del segundo parcial? Bueno, vamos a explicarles la clase correspondiente al día de hoy. Después de aquello voy a pasar a socializar las calificaciones. Ustedes ya pueden revisarlas en el sistema que está determinada por la universidad para el efecto. Eh, en ella claramente van a poder visualizar una dificultad que tuvieron. Ya me di cuenta que en el examen por varios motivos tuvieron dificultades en, eh, creo yo, visualizar una evaluación de carácter objetivo, el tiempo, algunas circunstancias que seguramente ustedes ya la analizaron, pero ya vamos a conversar con ustedes después de esto. Vamos a tocar ya la unidad 3, la población, una perspectiva general, es una nueva unidad, nos enfocamos ya a un ámbito en el cual a partir de la asignatura de realidad nacional tocamos la diversidad cultural, desde el punto de vista de la población, desde el punto de vista de la perspectiva general, ¿no? Y bajo esas características les invito en primer momento a explicarles la presentación, explicarles el tema, explicarles la clase y luego de ello pasamos a socializar las calificaciones del primer parcial. Como ustedes saben, es necesario y obligatorio hacerlo para que ustedes estén conformes o no, para darles una explicación de cómo se estructura la calificación, etcétera. Eso lo vamos a tocar ya mismo después de esta explicación de la presentación, ¿no? Entonces, tocamos hoy la unidad 3, que es Ecuador, unidad en la diversidad, justamente tiene esa parte de la realidad nacional que entiende y abarca aquello que significa el Ecuador, qué es lo que significa, perdón, hay una manito levantada. William, buen día. Buenos días, Inge. Ya tomo lista. No, William, tranquilo. Después de con la grabación suelo tomar lista. No se preocupe, tranquilo. Luego hacemos eso. Ya, ya, William, tranquilo. Bien, entonces vamos a explicar esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a en la agenda de hoy a plantearles? Deme un momentito, por favor. Bien, vamos a tocar hoy en la agenda la diversidad étnica y cultural en el Ecuador, desde una perspectiva de la población, desde una perspectiva general que nos va a permitir entender qué es lo que está ocurriendo y ha ocurrido en nuestro país referente justamente a la estructura de la población. El Ecuador, vamos a tener un viaje, perdón la analogía, hacia la comprensión y la valoración de nuestra identidad cultural, de nuestra identidad nacional. Entonces, en esta presentación tocamos la diversidad étnica, la diversidad cultural, vamos a explorar la riqueza de nuestra tradición, la importancia que tiene no solamente para el Ecuador, sino tiene una importancia relativa para todas las naciones, todos los estados del mundo referentes a la identidad nacional. Entonces, este viaje de comprensión, de aprendizaje, está orientado justamente a esa posibilidad de ver al Ecuador desde una perspectiva de su riqueza y su riqueza intangible parte a través de la diversidad étnica, la diversidad cultural. En el video asíncrono que ya lo grabé y está subido en esta semana 9, ahí profundizo conceptos de diversidad cultural, de cultura, de pluriculturalidad, de multiculturalidad, de cómo los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país se han ido planteando la posibilidad de abrir un escenario de enlazarse con otras características de otros pueblos y nacionalidades, porque lo que queremos abordar es la población ecuatoriana, una perspectiva general, abordar de distintos ámbitos, de distintos horizontes. Ustedes como estudiantes de contabilidad, de auditoría, el día de mañana, pues probablemente pueden tener un emprendimiento, trabajar en la empresa privada, trabajar en un hotel, en una institución pública que se dedica a la cultura, que se dedica justamente a analizar estas características
de la diversidad étnica, de la diversidad cultural. Entonces es entendible de que vayamos orientándonos hacia esa posibilidad de visualizar justamente la diversidad étnica y cultural en el Ecuador como una riqueza, como un patrimonio intangible. Bajo esas características, entonces, el objetivo es el que está planteado en el proyecto de carrera, en el proyecto en el cual se creó la carrera de contabilidad y auditoría, que es de que necesitamos, a partir de esta asignatura de realidad nacional, analizar los temas de la sociedad ecuatoriana, analizar cómo el Estado y sus instituciones plantean sus funciones, sus estrategias para justamente incorporar aspectos de la diversidad, aspectos de la inclusión en el Ecuador que hoy estamos viviendo, con las características que siempre lo estoy manifestando de autonomía y criterio propio. Entonces, este objetivo de la asignatura se plantea justamente hoy tocar el ámbito de la diversidad cultural, de la diversidad étnica, de la diversidad en la cual, a partir de una población, una perspectiva general, podemos nosotros incorporarnos a un ámbito en el cual se entiende este patrimonio intangible como una riqueza en nuestro país. Vámonos a un contexto histórico. Puedo analizar yo etnias y pueblos y nacionalidades en nuestro país y enumerar a varios de ellos. Puede ser quichuas, shuaras, sáchilas, huarancas, puruáes, alasacas. Podemos poner un sinnúmero de nombres que tienen nuestros pueblos y nacionalidades indígenas que aportan una invaluable riqueza cultural. Estas tradiciones, este idioma, esta cosmovisión enriquecen sin duda la identidad nacional. Es crucial en este contexto histórico, es crucial en este momento en el cual estamos analizando la diversidad cultural, preservar su legado. Entonces vamos acá a analizar, por ejemplo, qué es cultura. Cultura es ese conjunto de tradiciones, de costumbres, de lenguas que no nacemos con ellas, que son trasladadas desde nuestros padres, nuestros abuelos. Nosotros venimos a este mundo, nacemos sin la vestimenta que hoy tenemos, sin hablar el lenguaje que hoy hablamos, sin tener una tradición, una costumbre que es trasladada históricamente desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, como digo, y vamos creando nuestro propio aspecto cultural, nuestra propia tradición, y por supuesto el idioma y la cosmovisión es parte de ese legado, de esa transferencia cultural que tienen las sociedades, que tienen las comunidades y que tienen los países en un momento determinado. Entonces es crucial valorar y preservar este legado, ¿no? El poder contar con pueblos y nacionalidades en nuestro país que tienen estas características en las cuales hacen del mismo una invaluable riqueza cultural. Y si nos vamos a seguir, y si vamos a continuar en esa dinámica de estudiar la población, de estudiar la perspectiva general, de estudiar justamente cuál es la herencia que tiene nuestro país en el ámbito étnico, en el ámbito cultural, nos vamos a la herencia afroecuatoriana, por ejemplo. Y es una herencia que deja una profunda huella en la cultura, en la música en nuestro país. Esta influencia que tiene de su música, por ejemplo, la marimba, que tiene la bomba, que tiene esa manifestación cultural con varios autores y poetas que han trasladado todo ese sentimiento de una herencia cultural y étnica que tiene una presencia importante en nuestro país. Vean ustedes el último censo de este 2023 que fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, muestra que la población afroecuatoriana se autoidentifica en un 7% su población, y esto da muestras de la importancia relativa que tiene frente a un desarrollo histórico, frente a un desarrollo cultural que tiene el Ecuador. Entonces, la cultura y la música y otros aspectos tradicionales de esta herencia afroecuatoriana en nuestro país deja y mantiene una influencia, por supuesto, de cómo en la identidad nacional también es parte esta nacionalidad, este pueblo en nuestro país, ¿no? La cultura mestiza, por supuesto, es el resultado del proceso de colonialismo, ¿no? Es el resultado del proceso
que nosotros hemos vivido, que nosotros entendemos bajo esas características en las cuales en Latinoamérica, exceptuando algunos países en los cuales fueron conquistados y colonizados por otros estados y naciones, en los cuales no hubo un proceso de mestizaje, sino más bien en esos momentos históricos, lo que ocurrió es que a los pueblos y nacionalidades indígenas que se encontraban en aquel momento en esos países, en esos territorios, fueron recluidos a reservaciones, fueron perseguidos, fueron aniquilados. Acá existió una mezcla, una articulación de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, españoles, que está manifestándose hoy en un 70% aproximadamente es lo que el ecuatoriano en términos porcentuales se autoidentifica como mestizo, y en el ámbito cultural su población va a demostrar o reflejarse en una música, en una danza, en una gastronomía que crea una identidad única, una identidad diversa, una identidad mayoritariamente en nuestro país que empuja un proceso cultural, que empuja un proceso por ejemplo, como el de las manifestaciones que existen acá en Guaranda, ya mismo, el del carnaval, como en la Tacunga, el de la Mama Negra, como la Diablada de Píllaro, y otras manifestaciones culturales en la cual se expresa claramente la música, la danza, la gastronomía, crea una identidad única, una identidad diversa, esa parte cultural que al Ecuador lo enriquece, ¿no? Entonces la cultura mestiza es justamente ese porcentaje de la población que nosotros nos identificamos con ella, con una lengua, una cosmovisión, una música, una danza, una gastronomía, que por supuesto es parte de la población y la perspectiva general que hoy queremos tocar. En la Constitución, desde 1998, bajo estas características que la mañana de hoy estamos con ustedes tocando, es el de la pluriculturalidad. Y la pluriculturalidad en el Ecuador es un tesoro. ¿Y por qué es un tesoro? Porque enriquece la sociedad. Y a partir de la Constitución del 98, digo, al Estado se lo reconoce como un Estado pluricultural. Es decir, reconoce y garantiza una convivencia armoniosa de diversas culturas, de diversas tradiciones, de diversos pueblos y nacionalidades que son una fortaleza, que son el espíritu de nuestra identidad nacional, que promueven un ámbito de tolerancia, que promueven un ámbito de respeto mutuo, que promueven un ámbito en el cual todos estos pueblos y nacionalidades, indígenas, mestizos, afroecuatorianos, tienen que trabajar en conjunto para crear el gran Estado ecuatoriano. Vean ustedes este reconocimiento que lo hace Ecuador, que lo hace Bolivia, Perú, México está en un proceso en el cual, en el concepto de Estado, que es un territorio, que es un gobierno, que es una población, que se configura a partir de leyes que establecen un régimen democrático o no, que establecen un régimen legal o no, que establecen una representación a partir de un parlamento, eh, establece y dice, mire, acá hay pueblos, acá hay nacionalidades, acá hay manifestaciones culturales y étnicas que conviven en este territorio. Y bajo este mismo Estado se reconoce una configuración de un Estado sobre pequeños pueblos y nacionalidades, sobre grandes pueblos y nacionalidades y estados pequeños, para que puedan convivir con ellos. Ese es el horizonte, ese es lo esencial de la pluriculturalidad, es la convivencia armoniosa de estas diversas culturas, es la convivencia armoniosa de estas tradiciones, este fortalecimiento de nuestra identidad nacional, porque no solamente es un enunciado, la pluriculturalidad tiene que manifestarse justamente con esa posibilidad de promover la tolerancia, de promover el respeto mutuo. Ahí se habla de un estado pluricultural, perdón, un estado en el cual todos los pueblos y nacionalidades que conforman ese estado, sus comunidades, sus sociedades, están articulándose, están conviviendo, están manifestando su cultura, están manifestando sus tradiciones, están manifestándose a través de esas relaciones de tolerancia y respeto mutuo. Entonces, este concepto de pluriculturalidad
Es muy importante para entender y conocer lo que ha pasado y está pasando en otros estados también. No es de ese mismo estado occidental, europeo, en el cual desconoce la existencia de otras culturas dentro de su mismo estado, de otros pueblos y nacionalidades dentro de su mismo estado, sino acá se entiende la pluriculturalidad con la convivencia armónica, con la posibilidad de entender de que acá existen pueblos, nacionalidades, etnias que son parte de nuestra identidad nacional, son parte del Estado y promueven una tolerancia y un respeto mutuo. Está explicándose también en el video asíncrono, que ustedes lo pueden ver, lo pueden escuchar, que está en el entorno virtual. El patrimonio intangible fundamental. Si estamos hablando de población, desde una perspectiva general, decimos que el Ecuador tiene un patrimonio intangible. Cuando decimos de intangible es algo que no se lo puede tocar, no se lo puede manipular, sino que es esa expresión cultural que está transmitiéndose de generaciones ancestralmente y que fortalecen este sentido de identidad y pertenencia. Entonces, este patrimonio intangible en nuestro país son las danzas, por ejemplo, es la música, es el ritual, y esto es invaluable, ¿no? Entonces nosotros en nuestro país tenemos esta característica de contar con una expresión cultural en el cual transmitimos conocimientos ancestrales que son trasladados de generación en generación, que fortalecen nuestro sentido de identidad, que fortalecen nuestro sentido de pertenencia, que permiten que justamente esta manifestación de un patrimonio tangible en nuestro país sea justamente este momento en el cual se establece por parte de Naciones Unidas, que es el encargado a nivel mundial de justamente hacer este tipo de análisis culturales, etcétera, en el cual la danza, la música, el ritual nos permite tener expresiones culturales. Y expresiones culturales que muestran un conocimiento ancestral, que muestran y fortalecen un sentido de identidad y de pertenencia, ¿no? Es nuestro patrimonio intangible. Es nuestro patrimonio intangible el Carnaval de Guaranda, es nuestro patrimonio intangible la Mama Negra, es nuestro patrimonio intangible la Diablada de Píllaro y todas estas manifestaciones de danza, de música, el pasillo, de estos rituales religiosos que son parte de justamente el Ecuador, este Ecuador diverso, este Ecuador multicultural, pluricultural, que permite tener esta riqueza en expresión cultural. Y esta valoración de la identidad, por supuesto, es esencial para fortalecer el tejido social. Cómo nosotros, a partir de todas estas manifestaciones culturales, de estas manifestaciones étnicas, podemos ir planteándonos un escenario de valorarlo. Hay que valorar la identidad nacional, hay que valorar este concepto de tener pueblos y nacionalidades indígenas, este concepto de tener un 70% de mestizaje, un 70% de afroecuatoriano, hay un pueblo montubio, hay que reconocer y respetar la diferencia cultural. Por supuesto, es un ámbito en el cual iniciamos nosotros a decir que el Ecuador es diverso cuando reconocemos esta diferencia cultural, cuando respetamos esta diferencia cultural, cuando nos enriquece como sociedad saber justamente esta capacidad de tener ámbitos culturales diversos, que promueven una inclusión, que promueven una igualdad. Ya mismo se festeja el carnaval acá en Bolívar. Hace pocas semanas se festejó la Mama Negra y hay manifestaciones culturales en casi todas las provincias, en todos los territorios de nuestro país. Y ahí se ve cómo se incluye a todos los pueblos y nacionalidades que viven en esas provincias, que les gusta, a pesar de la diferencia cultural, de esa sociedad, tener una articulación, un tejido social conjunto para promover una inclusión, para promover ámbitos de igualdad, para promover estos escenarios en los cuales claramente la identidad del ecuatoriano y estos pueblos y estas diferencias culturales nos enriquecen, pero por supuesto hay que promover la inclusión, hay que promover la igualdad, hay que valorar esta identidad que tiene el ecuatoriano. Anteriormente existía un concepto de educación intercultural que solamente estaba enfocado hacia el ámbito de la educación primaria y secundaria con un régimen, un sistema
que funcionaba en nuestras comunidades de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, nuestros niños, nuestros jóvenes estudiaban en estas instituciones educativas con su lenguaje, quichua generalmente u otro, y aprendían, por supuesto, aquello que era característico de la educación primaria y secundaria, pero la educación intercultural va mucho más allá. Este enfoque en la clase de hoy de la educación intercultural en el ámbito de la población y de su perspectiva general tiene que ver con la posibilidad de que nosotros entendamos, como su nombre dice, educación y aprendamos a promover el respeto. Aprendamos a comprender que existen distintas culturas en nuestro país, que estas culturas, estas lenguas, estas manifestaciones de música, danza, forma de vestimenta y otros, son incluso antes de un proceso colonial. Están aquí antes incluso de nosotros tener una religión católica o cualquier otra que también es trasladada dentro de ese proceso de colonización, que es trasladada incluso antes de tener este idioma como el español, que es el que habitualmente en mayor porcentaje y generalizado de la población lo habla. Existen estas manifestaciones en nuestro país. Y la educación intercultural se enfoca a esa característica en la cual tenemos que fortalecer y fomentar el diálogo, fortalecer el intercambio de conocimientos, de saberes, porque esto va a permitirnos a nosotros contribuir a valorar nuestra diversidad. Por eso esta clase se llama Realidad Nacional y Diversidad Cultural. ¿Y cómo nosotros aceptamos tener una diversidad cultural? Con educación. La educación es fundamental para la vida y las sociedades porque nos permite promover el respeto, nos permite emprender un proceso de comprensión entre las distintas culturas, nos permite fomentar un diálogo, nos permite intercambiar saberes, nos permite contribuir y valorar a la diversidad. Es fundamental la educación intercultural en el Ecuador, en Perú, y en todo el mundo, porque de lo contrario existen estos procesos de xenofobia, es decir, de rechazo a aquel que no habla nuestra lengua, de rechazo a aquel que no se viste igual que nosotros, a aquel que escucha otra música, etc. La educación intercultural es fundamental en el ámbito humano que permite promover el respeto y la comprensión de las distintas culturas. También es importante que en esta clase de hoy, desde el punto de vista de la población y su perspectiva general, toquemos al turismo étnico. Y el turismo étnico es aquel que nos permite una actividad comercial de la prestación de un bien, una prestación de un servicio, que ofrece la oportunidad de conocer y valorar las tradiciones y las costumbres de las comunidades indígenas y afroecuatorianas y las mestizas. Y cualquier pueblo y nacionalidad también puede aprovechar esta característica de un turismo étnico. Es una experiencia que se lo manifiesta enriquecedora porque promueve el respeto, promueve la valoración de la diversidad cultural. Entonces, esta característica de un turismo étnico desde la perspectiva de la contabilidad y la auditoría es cuando nosotros orientamos todas nuestras acciones para permitir que exista un escenario de conocimiento y valoración de tradición. Acá el turismo, por ejemplo, en Guaranda, se incrementa exponencialmente en los días de carnaval. En la Mama Negra vemos igualmente exponencialmente que hay un turismo importante que se da por efectos de conocer y valorar la tradición de la Mama Negra, la Diablada de Píllaro y otras manifestaciones culturales, religiosas de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, de nuestros pueblos y nacionalidades afroecuatorianas, y esto muestra en definitiva la rica diversidad cultural que tiene nuestro país. Nos enriquece como ecuatorianos saber todo lo que tiene nuestro país y esa manifestación étnica a través de la cultura. Y por supuesto, tiene que enseñarnos a promover el respeto en cada uno de los ámbitos en los cuales se está desarrollando esta manifestación étnica, ¿no? Inclusión social es fundamental la inclusión social
porque de otra manera no podríamos garantizar nosotros la participación equitativa de todas las culturas en la sociedad ecuatoriana. Y no decimos que en ese criterio de equidad, de participación equitativa, empecemos nosotros en un ámbito de demagogia a decir que todos tienen la posibilidad de trasladar su cultura, su lengua, su vestimenta hacia otro. No, la inclusión social significa que pensémoslo como Estado, pensémoslo como miembros de una sociedad en que hay que permitirnos a través de política pública, de acciones concretas, que exista una igualdad de oportunidades. Pues si es que hay un carnaval de Guaranda y hay manifestaciones culturales del pueblo mestizo, tenga el pueblo mestizo la posibilidad de trasladarse a ese escenario de jugar, como se habla aquí en Guaranda, el carnaval de acuerdo a culturas ancestrales. Si es que los pueblos y nacionalidades indígenas también quieren participar de del carnaval y su manifestación cultural, también se tiene la posibilidad de que se garantice su participación equitativa en los eventos que se desarrollan del carnaval, y así se lo ha venido haciendo. Igualmente, cuando vamos a otras manifestaciones culturales de la Mama Negra y otros, hay una manifestación, una participación equitativa en esta posibilidad de trasladarse hacia la Diablada Píllaro, una Mama Negra, con igualdad de oportunidades y, por supuesto, respetándose mutuamente en este ámbito de identidad nacional. Lo que se plantea con la inclusión social es de que todos tengamos, independientemente de las diferencias culturales, de las diferencias étnicas, la posibilidad de manifestarnos en igualdad de condiciones en un ámbito cultural. El arte y la literatura, por poner un ejemplo, reflejan la diversidad cultural del Ecuador. Cada uno de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades, étnicamente y culturalmente, tienen expresiones artísticas propias, tienen expresiones literarias propias. Estas enriquecen, por supuesto, nuestro patrimonio cultural y no voy a cansarme de decirlo, porque promueven la valoración de nuestra identidad nacional. Entonces, vean, música, podemos poner lengua, podemos poner vestimenta, danza, música, arte, literatura y cualquier otra manifestación cultural es un ejemplo de nuestra diversidad. Y esa diversidad está expresada justamente en un patrimonio cultural. Y esto, en definitiva, como fin último, promueve una valoración de la identidad nacional. Por parte de la UNESCO, de las Naciones Unidas, se ha determinado que hay patrimonios intangibles en el Ecuador, son patrimonios culturales que garantizan la continuidad de tradiciones, la continuidad de costumbres de pueblos y nacionalidades en nuestro país, y lo que se plantea es, a través de financiamiento, a través de acciones concretas, de política pública, proteger este legado porque enriquece nuestra identidad nacional. Entonces, la preservación del patrimonio es fundamental para garantizar la continuidad de las tradiciones, la continuidad de las costumbres de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas de nuestras etnias en el Ecuador y proteger justamente este legado porque va a enriquecer nuestra identidad nacional. Hay que preservar como que fuese realmente nuestro el patrimonio en el Ecuador. Hay un reconocimiento legal, por supuesto. Entonces, el reconocimiento legal de los derechos de las distintas etnias es crucial para garantizar una participación activa en la sociedad ecuatoriana. Entonces, esta protección de los derechos va a fortalecer la identidad nacional. Está en la Constitución de la República, el Estado plurinacional, está en varias leyes, el reconocimiento de los derechos de los distintos pueblos y nacionalidades de nuestro país. Estos establecen la garantía para participar activamente en la sociedad ecuatoriana, se protege sus derechos, se fortalece la identidad nacional y esto hay que reconocerlo que ha sido posible gracias al entender de que en 1830 se creó el Estado, existió un proceso previo de independencia en el cual el Ecuador, lo que es hoy Ecuador, antes Real Audiencia de Quito, esa división política administrativa de la colonia española, tenía también
Por supuesto, su organización política administrativa, tenían sus manifestaciones culturales. Antes de la colonia existían pueblos y nacionalidades indígenas ancestrales que vivían acá en nuestros territorios, y cada uno de ellos, por supuesto, tenía un reconocimiento frente a las caracterizaciones que existían. Y decía yo en la independencia, por ejemplo, en esa organización política administrativa, en los distritos del sur, existía o no una identidad nacional, pero bajo la construcción del Estado ecuatoriano en 1830 se establece, y más aún desde 1988, la posibilidad de que el Estado, es decir, en esa población que vive en un territorio determinado, pueda tener una identidad nacional. Pero vamos más allá los ecuatorianos y decimos, vean, no solamente el Estado ecuatoriano es esa configuración de que todos somos ecuatorianos porque hemos nacido en este territorio, sino que también reconocemos que existen otros estados, otros pueblos y nacionalidades que viven en determinados territorios de nuestro país, que también tienen que reconocérsela su derecho a su lengua, su derecho incluso en su territorio a ejercer la justicia, a su propia organización de gobierno, saben elegir a sus presidentes comunitarios, etcétera, y tienen una participación activa en la sociedad ecuatoriana. Entonces, esta protección de derechos a la identidad nacional dentro de un ámbito de un pueblo, una nacionalidad distinta a otros, está reconocido en la Constitución y está reconocido en la ley. Hay varios desafíos, por supuesto, siempre hay desafíos, ¿no? El desafío que tiene la población en el Ecuador desde el punto de vista de la diversidad cultural, de la diversidad étnica, es que tenemos problemas en valorar la diversidad cultural, porque es necesario un compromiso colectivo de uno y otro. Cuando hablamos de colectivo, decimos de todos los miembros de la sociedad. Hay que valorar nuestra diversidad cultural. Hay que entender que parte de esa riqueza que tiene nuestro país proviene justamente de esa diversa cantidad de pueblos y nacionalidades que viven acá. Hay que superar la discriminación, hay que promover la inclusión, y esto nos va a permitir fortalecer la identidad nacional. Siempre la identidad nacional desde el punto de vista de la población es importante. ¿Qué hacer? Bueno, hay acciones futuras que seguramente nos ayudarán a valorar la diversidad étnica, que nos ayudarán a valorar la diversidad cultural que tiene nuestro país, y debemos enfocarnos a la promoción de la igualdad, a la promoción del respeto, a la promoción de la inclusión en este ámbito de la diversidad cultural, de la diversidad étnica en la población ecuatoriana. Compromiso es con la identidad nacional, una realidad ecuatoriana que muestra que el ecuatoriano tiene una diversidad muy importante de características étnicas, una diversidad muy importante de características de diversidad cultural, y lo que nosotros como ecuatorianos debemos promulgar y proponer es justamente que debemos fortalecer esa diversidad para generar un proceso de identidad nacional. En conclusión, para pasar a socializar las calificaciones, hablar de aquellos temas que también son parte de esta clase de manera síncrona, evacuar sus preguntas también, es el de este día, dentro de la agenda, decir que la diversidad étnica y cultural en el Ecuador es un pilar fundamental de nuestra identidad nacional. Fundamental. Tenemos que valorar, tenemos que respetar esta riqueza, porque a partir de ella promovemos la unidad de la diversidad, porque a partir de ella fortalecemos el tejido social y a partir de ella fortalecemos la cultura de nuestro país. Entonces, vean ustedes la conclusión que en la mañana de hoy estamos esbozándola, que es el de que la población, desde una perspectiva general, en el Ecuador, tiene características de ser una o tener una diversidad étnica y cultural muy importante, que es fundamental para fortalecer nuestra identidad nacional. Tenemos que valorar, tenemos que respetar esta riqueza para promover la unidad en la diversidad. Tenemos que fortalecer el tejido social y cultural en nuestro país. Abro la posibilidad para que ustedes puedan
hacer alguna pregunta. Como siempre, el contacto que tienen conmigo es el correo electrónico, también lo suelen hacer a partir del teléfono personal, de recomendaciones generales siempre. Revisen la guía metodológica, efectúen la actividad autónoma que está propuesto en el EBEA, que lo tienen que hacer desde el día de hoy hasta el día sábado 12 de la mañana, 12 del día, del mediodía, y obviamente revisar la rúbrica de la tarea que se les está planteando. Muchas gracias. Abro el escenario para que puedan hacerme alguna pregunta referente a este tema que tiene que ver con la población desde una perspectiva general, tocando justamente la diversidad cultural, la diversidad étnica en nuestro país. ¿Tienen alguna pregunta? No tienen preguntas. Vamos a abrir entonces el escenario de una socialización de las calificaciones. Las calificaciones están en el entorno virtual, en el sistema que ustedes tienen. Ya están subidas las calificaciones. Voy a compartirles en esta mañana cómo están establecidas las mismas. A ver, compartir. Acá está. Bien, el reglamento dice lo siguiente. Las actividades autónomas con el profesor tienen un porcentaje de 0,35 o 35%, los trabajos un 30% y el examen un 35%. Bajo esas características, nosotros podemos establecer claramente que existen calificaciones acá que podemos visualizarlas, ¿no? Entonces, las actividades de acompañamiento con el profesor están establecidas en las actividades que tenemos nosotros en las semanas de, por ejemplo, la semana 7, la semana 2 y la semana 6 son las que configuran la calificación de acompañamiento docente. Y la semana 1, 3, 4 y 5 son las semanas en las cuales configuran los trabajos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Romaira Lorena. Ella tiene en la actividad de la semana 7 justamente una calificación de 7, la semana 8, 8 y en la semana 6, 10. Esto se saca un promedio y se multiplica por 0,35 para tener una calificación de 2,19. En los trabajos tiene en la semana 3, 0, seguramente no la subió o algo pasó. En la semana 4, 8, en la semana 5, 0 y en la semana 1, 10, dando un total en los trabajos de 1,8. En el examen obtuvo 9,67. Este 9,67 se multiplica por 0,35 y ahí tenemos la calificación de 3,38. La calificación que tiene en el sistema es de 3,69 sobre 5. ¿Por qué sobre 5? Porque tiene una connotación de llegar a 7 puntos. Si llega a 7 puntos, no es necesario un examen de recuperación. Ustedes ya saben cómo funciona el sistema de calificaciones de la universidad. Es una ponderación sobre 2. Si quieren una nota, como normalmente lo hacemos, sobre 10, multiplican este 3,69 por 2 y es una calificación que se entiende mucho más que la ponderación que tiene la universidad. Entonces, para explicación, en la mañana de hoy es las 3 primeras calificaciones, que es la semana 7, la semana 2 y la semana 6, son correspondientes a las actividades de acompañamiento con el profesor y el resto de semanas son los trabajos. La actividad de acompañamiento con el profesor tiene un peso específico del 35%, hay que multiplicarlo por 0,35. Los trabajos del 30%, es decir, multiplicar por 0,3, y el examen que ustedes obtuvieron el día
jueves de la semana anterior, lo multiplican por 0,35 y tienen la calificación que está subido al entorno virtual, perdón, al sistema que tiene la universidad. Entonces, estas calificaciones son las que ustedes pueden visualizar con rojo, pongámosle un colorcito verde este de acá, o un azul para que se pueda ver de mejor manera, naranja si quieren, y el amarillo, ¿no? Y ahí ustedes ya pueden ir visualizando las calificaciones que han obtenido para el próximo, para este parcial número 1. Yo veo que son unas calificaciones que tranquilamente les permiten a ustedes estar confiados, tranquilos, pero sin embargo, claro, hay un segundo parcial que hay que aprobar también para tener una calificación para poder aprobar. Está abierta la posibilidad, si alguien quiere tener una explicación mucho más específica, alguna pregunta, con mucho gusto, estamos en la parte de la socialización de las calificaciones del primer parcial. ¿Alguien una pregunta? Pueden abrir el micrófono. Ingeniero, Hola Mayeli, ¿cómo anda? ¿Todo bien? buenos días. No, todo mal. ¿Todo mal? ¿Qué pasó? Mi mami está mal, hija. Ay, qué pena, sí me contó. ¿Está en dónde? ¿En Guayaquil? ¿En Santo Domingo? ¿En Quito? Babahoyo. Ah, en Quito. Qué pena, Mayeli. Mi solidaridad con usted. ¿Alguna pregunta referente a esto, querida Mayeli? Sí, ingeniero, yo ¿Qué hablé con pasó? usted sobre ese cero que tenía. Era de la semana Cinco, 5. ingeniero. ¿De Sí, cuál? de la semana 5, ingeniero. Vea, mi querida Mayeli, no es por quejarme con usted. Nunca me quejo, gracias a Dios. Tengo un trabajo, me gusta el trabajo que tengo. Pude conocerles el día del examen. Me gustaría tenerles todos los días acá en clases, en un aula, pero sin embargo tengo que estar frente a una pantalla. Tratar de explicarles, tratar de que aquello que está planificado pueda ser entendido por ustedes. Pero digo, la complicación que tengo yo es que todas las semanas, y les voy a trasladar a ustedes la evaluación que se me ha hecho, es porque justamente se me requiere de que todas las calificaciones de las actividades autónomas de acompañamiento docente que cada semana les envío estén calificadas máximo hasta el día sábado. Esto significa que si es que alguien, hipotéticamente hablando, mi querida Mayeli, como usted, que yo entiendo que tiene una justificación en este caso, no pudo subir la tarea o entregar a tiempo, a mí se me puso 98 sobre 100. A mí no me gusta tener malas calificaciones y se me complica el escenario en el cual se me cierra cada semana el poder aperturarles una actividad. Claro, Mayeli tiene una justificación, tiene un certificado médico, dice 2 días, 3 días estuve yo bajo un ámbito de calamidad doméstica, su mamacita tiene complicaciones médicas, pero sin embargo hay 6 días que puede entregar la tarea, entonces a mí no me permiten aperturar más allá de lo que hoy está establecido. Desde hoy, desde las 7 de la mañana hasta el día sábado a las 12 del día, ustedes tienen que entregar las tareas, pase lo que pase. Y a pesar de eso, yo tengo que, bajo todas las circunstancias, a fin de semana, estar calificada esa semana. De lo contrario, a mí también me están evaluando. Entonces, Mayeli, yo le planteo a usted y a todos los compañeros, cuando tengan una dificultad de estas características, que es imprevista, por supuesto, escríbame. O sea, no esperemos que no suba una tarea en una semana determinada para la siguiente semana decir, la semana 9 no pude subir y me dicen la semana 10. Si hoy me dice, mire, toda la semana no voy a poder subir la tarea, yo le digo, por favor, escribe en una hoja el ensayo, el organizador gráfico, lo que fuese y súbale. Lo importante es que esté la evidencia. Siempre les digo a ustedes, si es en trabajo en grupo, suban individualmente en una hoja, tomen una foto y suban en el sistema, porque es la evidencia que tengo yo y que tiene el sistema de mostrar que efectivamente ustedes están cumpliendo con una actividad. Porque si se pasa el tiempo de presentación de esa tarea, de esa actividad, lamentablemente no se puede hacer nada para regresar a aperturar la tarea para que la puedan subir. Eso está bloqueado, no lo puedo hacer. No lo podemos hacer los profesores que tenemos modalidad en híbrido.
Lo que puedo hacer, Mayeli, es entender esta circunstancia en la cual usted en esta semana tiene un cero porque no pudo subir la tarea por estas cuestiones, y les digo a todos, por favor, háganlo. Están acompañando a su papá, a su mamá, tienen una dificultad en el trabajo, en lo que sea, no tienen conectividad, hagan la tarea en una hoja, escríbanla. Escriban la tarea, escriban el ensayo, escriban el organizador gráfico, y cuando tengan señal o tengan un poco de tiempo, entren al sistema y suban la tarea. Yo no tengo problema en calificarlas si es que son bajo esas características, pero tiene que estar la evidencia, Mayeli. Yo, en todo caso, estaré pendiente de que esta imposibilidad que usted tuvo, vea, tiene muy buenas calificaciones, pero en esta semana justo ocurrió lo que usted me está contando y le afecta porque también en el examen saca 5 y se apresuró, está preocupada. Ah, no, 10 tiene. ¿Cuánto sacó? 6.33. Sacó 6.33 por el apuro, qué sé yo, tuvo esta dificultad. Pues 5. Qué confundido. ¿Sí? 5. Sí, G5. Sí, ¿qué pasó? Es que no, ingeniero, o sea, no me está mal mismo. Lo que pasa es que vuelta está dando ese rebote del COVID y ya le llevamos donde el doctor, pero ya nada, no le vale. Hay que cuidarse mucho. Mi mamá igual regresó, estaba por la costa, que hace mucho frío en Guaranda, entonces fui a traerle a mi mamá el fin de semana y está con una gripe terrible. Después de esta clase me iré a verle porque está sola igualmente. Y sí, es un repunte del COVID. Creo que yo hace un par de semanas estuve igual, estuve hecho pelota. No sé si se acuerdan ese día lunes que les di clases y que estornudaba y tosía y estaba con una voz de tarro peor que la que normalmente tengo. Así que hay que cuidarles, sí, hay que cuidarles. Así que estoy pendiente de ustedes, queridos estudiantes, porque estoy contento con las calificaciones de ustedes. Tienen muy buenos trabajos, no tienen mala calificación en los trabajos. La mínima calificación siempre es 7. Por ahí que sí les recomiendo que no utilicen el copia y pega. Hagan la tarea ustedes. El sistema me muestra las coincidencias con otras fuentes bibliográficas. Inmediatamente me refleja 40%, 50%, 70%. Lo que se permite es máximo el 10% de coincidencia con otras fuentes bibliográficas. Yo reviso la ortografía también en la rúbrica, está establecida la ortografía, la gramática, traten de no hacer muchas faltas ortográficas. Si ustedes no tienen clara una palabra, consúltenla, revisen si está bien escrita, esas características. Yo no tengo inconvenientes con ustedes, estoy muy contento con este curso, excepto que en el examen por no hacerme caso. Hagan individualmente. No se confíe. El compañero de al lado tiene otra respuesta o tiene otra pregunta o probablemente contestó mal y ustedes se confían del compañero. Hagan lo que ustedes saben y realmente no van a tener dificultades. Así que yo estoy muy contento con este curso. Estaré pendiente en el transcurrir de este semestre, mi querida Mayeli, usted o varios compañeros, escríbanme y díganme qué es lo que les está ocurriendo para ver cómo podemos hacer para que sus tareas, actividades estén en el entorno virtual. Pero una vez que pasó la semana, lamentablemente no se puede justificar. Yo le planteé a la coordinación de la modalidad híbrida porque hay una coordinadora de carrera y hay una encargada de la modalidad híbrida. Y esa encargada de modalidad híbrida nos evalúa semana a semana. Y a mí me hizo esa observación justamente porque me dijo que no he calificado una semana determinada. Dije, sí, lo que pasa es que estoy planteándome la posibilidad de ampliar la fecha de presentación. No, tiene que estar calificada semana terminada, actividad calificada, que tiene que tener estructura, que tiene que tener el video síncrono. El video asíncrono ya está subido, no sé si lo vieron. Entren al sistema virtual, al EVEA, y en la semana 9 ya está mi video asíncrono. Lo grabé y ahí les explico conceptos de diversidad cultural, de cultura, qué pueblos y nacionalidades indígenas hay en el Ecuador para complementar esta clase. Entonces, se nos está evaluando a nosotros en función de lo que hacemos en el EVEA. Yo en este momento no tendría ningún problema decir, a ver, Mayeli, mándeme al correo electrónico su tarea que no la pudo subir, le pongo la calificación que corresponde en esta semana 5 y sube su puntaje, pero voy a estar pendiente de que usted y los Inge, compañeros pero manden. ¿cuánto
Cuando se le escribe, usted tiene activado eso de los mensajes para un cierto tiempo. Mándeme 20, Por... 50, no importa. Lo que pasa es que tengo, vea, 1000 grupos. En la universidad crean 1000 grupos. Yo doy clases en casi todas las carreras y probablemente usted me escribió y se me borró por esta activación. Yo no sé cómo desactivarlo, pero en 24 horas se me borra todo. Aquí en la casa, en todo lado, me dicen lo mismo. Entonces, sí, es un problema, Mayel, realmente. ¿Alguna pregunta de algún otro compañero? Y mil disculpas, Mayeli, le debo una calificación de una semana específica porque sé yo las dificultades que usted ha tenido, así que con mucho gusto la próxima vez estaré pendiente de usted. Hola, Paulina, ¿cómo está? Cuénteme. Gracias, ingeniero. Buenos días, Nada, Inge. Mayeli, por favor, que se mejore su mami. Mande, Paulina. Inge, una pregunta. ¿Por qué no suma mi nombre en las notas aquí en la plataforma? Porque no está, si está usted en el sistema. Sí, pero en el sistema que yo acabo de ver no están mis notas y tampoco está aquí en las notas de calificaciones. Mm, Esto es tomado del entorno virtual. ¿Usted sí consta en el entorno virtual? Sí, sí, Ah, ¿seguro? Mm. no estoy yo ahí. Soy León Lema Silvia Paulina, Sí, sí, no, sí, sí, no estoy por en esto. supuesto. No, no está. A ver, déjame ver en el entorno virtual. Esta es del listado, Sí, ¿sí? A ver, déjame ver si es que está matriculada o no en mi clase. Sí, en el curso de licenciado en MBA. sí, sí estoy. Me ves mi matrícula. A ver. A ver. Mi hermano de administración de empresas Este- A ver, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir. Esta es mi clase de contabilidad en modalidad híbrida, ¿no es cierto? Los Sí, participantes usted que hay morada y vamos a hacerlo por apellido. Vamos a hacerlo por apellido. licenciado. No está aquí. No, no está matriculado en mi curso. Inge, yo igual tengo inconveniente. Yo sí matriculé en G, ¿En dónde se, pero no sé si se confundiría porque también tengo un hermano que está estudiando en administración de empresas. No sé si le estoy mostrando el listado de quienes están en el entorno virtual matriculados? ¿Cómo hizo usted el examen si no está en el sistema? Usted no hizo el yo examen. sí es el examen también. ¿Y dónde está? ¿Cómo entró? ¿Con qué clave? Si usted no consta aquí en el sistema. Aquí no está. Aquí están todos los compañeros que están matriculados en mi clase. En G sí me puede dar revisando en lo que es administración de empresas, porque Eh, ahí como tengo un hermano también que está en eso, está un poco medio pero usted es estudiante de qué? contabilidad, pero no, como no asomó, esa vez cuando matriculamos no se asomó la carrera de usted. Lo que yo hice fue matricularme en, en su perfil y todo eso. Yo se me matriculé en contabilidad, no sé por qué no, el Mire, sistema no ve. acá yo realmente no tengo nada que ver. Quienes matriculan son la gente de TICS. Usted no tiene calificación en mi clase de contabilidad. Usted está viendo, aquí está el listado de todos los compañeros que han entregado sus tareas durante 7 semanas, que han hecho el examen, y usted no consta en mi listado del entorno virtual de la modalidad híbrida en contabilidad. Si usted se matriculó en otra carrera, ahí sí tiene que hablar con coordinación, ahí tiene que hablar con TICS para que solucionen, pero yo he subido las calificaciones y usted no tiene ninguna calificación en contabilidad de mi asignatura.
Les estoy mostrando, este es el listado de todos los compañeros. Mire, aquí puedo ver cuándo fue la última vez que entró, por ejemplo, Yomaira, hace 3 días. Puedo ver que Moisés entró hace 59 minutos. Esta estadística es la que yo tengo que imprimir para final del semestre, mostrar cómo ustedes han participado en modalidad híbrida en mi asignatura. Gladys Alexandra, por ejemplo, hace 33 minutos estuvo conectada. Yomaira estuvo hace 4 horas. Mirta estuvo hace un día. Yadir estuvo hace 51 minutos, Mauricio estuvo hace 8 minutos, pero usted jamás. Yo no tengo registro de usted en esta clase de realidad nacional en la carrera de contabilidad. Entonces se le sugiero que llame a la coordinación, si usted debe tener el número, y le diga qué es lo que usted tiene o puede hacer porque no está en el entorno virtual de la modalidad híbrida en la carrera de contabilidad. Si usted se matriculó en cualquier otra carrera, lamentablemente yo no tengo registro de contabilidad. ¿Alguien más que quiera alguna explicación, alguna cuestión? Esto sí es preocupante para usted que no conste en el sistema, porque es el único mecanismo de evidenciar que usted ha participado de las actividades, ha participado de un examen. Yo no sé cómo pudo hacer el examen si usted no está en contabilidad. Usted no vino a dar presencialmente el examen, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Inge, yo sí fui a dar el examen lo que es presencial, pero acabo de revisar, estoy matriculada en lo que es administración de empresas, sí podría matricularme en lo que es a la carrera de contabilidad. Y Eso, no, pero usted tiene 0 en el primer parcial. Usted no no, tenía que matricularse en administración, usted está no, el matriculada examen, la nota final que saqué en el examen fue de 6. en contabilidad, dio usted el examen. Sí, No está en el sistema su nombre, no sé cómo pudo dar el examen. yo le di el examen, pero como ya estaba matriculada en lo que es administración de empresas, No, ahí no, Silvia, usted no está matriculada en administración, usted está estudiando contabilidad y usted tenía que dar el examen en el sistema en la asignatura que está establecido en contabilidad. sí, en las otras materias sí estoy lo que es contabilidad, pero en su materia estoy matriculado en lo que es la carrera en lo que es administración de empresas. Nuevamente le digo, Silvia, usted tiene que hablar con coordinación y decir que usted no tiene notas en contabilidad porque en modalidad híbrida usted está matriculada en administración y eso no puede ocurrir. ¿Quién le matriculó en administración? Yo mismo, como No, no no es estaba así, no matriculada, puede matricularse usted en cualquier clase. Usted no puede matricularse en cualquier clase. Usted tenía que haberse matriculado en realidad nacional de contabilidad. Eh, ya, tiene que hablar, usted no tiene calificación conmigo en contabilidad en realidad nacional, no tiene. Ya le muestro, no está matriculada. Eso tiene que solucionar la coordinación. Si la coordinación me autoriza irme, si es que yo soy el profesor de administración, y ver lo que usted tiene en administración y trasladar esas calificaciones a contabilidad, yo lo hago. Pero acá ya les muestro. En mi clase de contabilidad en realidad nacional, usted no está. Puede estar el nombre. ¿qué? Puede mostrarme la matriz de administración de empresas. Pero les voy a decir cómo se llama el cambio con ingeniero. Cuéntale qué más. ¿Por qué me está tirando? ¿Alguna pregunta, alguien más? Esto está siendo grabado, como saben, se sube al entorno virtual y, por supuesto, queda como evidencia de que se ha dado esta clase y se ha socializado las calificaciones correspondientes. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? Bueno, quiero agradecerles No. entonces dígame, ¿alguien? ¿No? Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Muy amable.